Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 6691 13 70 43. Repito, 6691 13 70 43. Si tienes algún problema, quieres cotizar asesoría acerca de algún contrato que necesites, de algún problema legal, incluyendo si eres abogado, estudiante, pasante, puedes comunicarte desde cualquier parte del país, incluyendo desde el extranjero, y con gusto te asesoramos. El tema que nos ocupa hoy es qué clase de tierras ejidales sí pueden adoptar el dominio pleno. En Facebook tenemos el grupo Derecho Agrario, donde puedes exponer de manera gratuita tu problema, tus dudas. Y ahí entre todos y todos procuramos ayudarte, orientarte, darte algún consejo legal. En YouTube está el canal Ramón Herrera Chela. Infinidad de videos acerca de la justicia agraria, la abogacía agraria, el derecho, las obligaciones de los integrantes de ejidos y comunidades. Incluso si quieres saber qué es el dominio pleno, así escríbele, dominio pleno, y agrégale al final Ramón Herrera Chela, y de inmediato te aparecen los videos que tratan ese tema o tienen relación con el mismo. También si te interesa integrarte a un grupo de WhatsApp, lo puedes hacer en el mismo número, 6691 13 70 43. Y ahí también te dan información acerca de cursos, diplomados con temas que nos ocupan en la actualidad en la materia agraria. Bien, entonces dentro de un ejido se puede adoptar el dominio pleno, eso es un hecho, pero no en todas las tierras, incluso no en todas las parcelas. Y ese es el tema que nos ocupa en esta ocasión. Para empezar, primero lo primero, debe estar previamente adoptado el dominio pleno en el ejido mediante una asamblea de formalidades especiales, y esa asamblea debe estar debidamente inscrita en la delegación del RAM. RAM le llaman en algunas zonas del país, es decir, el Registro Agrario Nacional. ¿Y qué clase de parcelas sí pueden adoptar el dominio pleno? Ojo, aquí empieza lo interesante. Únicamente pueden adoptar el dominio pleno las parcelas que ya están debidamente destinadas como parcela, delimitadas con una superficie, incluso ya seguramente marcado con algún cerco, algún corral o algunos señalamientos, y asignada esa parcela. Por regla general, la mayoría de las parcelas se asignan en lo individual a una sola persona. Pero también existen en algunos ejidos de ciertas partes del país parcelas que se asignaron en derecho pro indiviso, es decir, una especie de copropiedad en la lógica del derecho civil. Y para que esas parcelas en derecho pro indiviso puedan adoptar el dominio pleno, se necesita el consentimiento de las personas que tienen la titularidad de ese derecho pro indiviso. Pueden ser dos o más personas o hasta un grupo de personas. Y ojo ahí, esa asignación en lo individual o en derecho pro indiviso tuvo que darse forzosamente mediante una asamblea que tuvo como fin la delimitación, destino y asignación de tierras. La más conocida de ellas fue la primera, que fue la del Procede, que comenzó en 1992 hasta cerca del año 2000. Después, ese tipo de asambleas del Procede también se les llamó Asamblea del INEGI, porque intervino esa dependencia pública, auxiliando con los planos y mapas que tienen en su base de datos. También les llaman asambleas duras porque es complicado modificarlas o anularlas. Le llaman asambleas especiales por los requisitos.
Y otro motivo también por el cual se puede generar un certificado de una parcela que puede estar sujeta al dominio pleno es a través de una sentencia del Tribunal Agrario. Si por ahí alguien promovió una prescripción adquisitiva o la nulidad parcial de un acta de asamblea o un juicio contencioso sucesorio, pues dictan una sentencia y de ahí el titular pues se convierte en el derechoso sobre esa parcela. Ojo ahí, para que esa parcela además pueda adoptar el dominio pleno, se necesita que cuente con su certificado parcelario vigente expedido por la delegación del RAN. Y aquí no importa de qué tamaño sea la parcela. Bien puede ser de 1/4 de hectárea o de 50, 80 hectáreas. Es exactamente la misma. Y no importa dónde está ubicado, si está ubicado cerca del poblado, del caserío, o está allá en la montaña, en la sierra, en los cerros. De todas maneras, una vez aprobado el dominio pleno en el ejido, tienen el mismo derecho. Y sucede a veces que un solo ejidatario o ejidataria es titular de 2 o más parcelas y nada más tiene interés en adoptar el dominio pleno en una sola de sus parcelas y las demás conservarlas todavía bajo el régimen legal agrario. Eso es perfectamente válido. Entonces ahí están la parcela que sí puede adoptar el dominio pleno. Pero esa pregunta desglosa otros puntos que son necesarios abordarlos. ¿Qué clases de tierras ejidales no entran, no califican, no proceden para que se adopte el dominio pleno? Número 1, las parcelas escolares, la parcela de la mujer, la huallín, la parcela de la juventud. En ellas no se puede adoptar el dominio pleno, así que ni le intente. Mientras el ejido siga existiendo como persona moral, esas parcelas van a seguir existiendo junto con el ejido. Número 2, las parcelas de hecho, también llamadas parcelas físicas, parcelas económicas. Esas parcelas por lo general se ubican dentro de las tierras de uso común. El ejidatario le llama parcela por el uso que le da, porque en su entender eso es una parcela, un cerco donde siembra, mete ganado, etc. Pero en estricto derecho se trata de superficie de tierra de uso común, que seguramente hay un acuerdo de asamblea, una costumbre, un uso, una tradición, de que cada uno puede cercar cierta cantidad de hectáreas y llamarle parcela. Pero esas parcelas en estricto derecho no son parcelas y por lo tanto no pueden adoptar el dominio pleno. Tampoco entran las superficies que amparan los certificados de derechos sobre tierras de uso común, coloquialmente conocidos como certificados de uso común, o a veces le llaman títulos de uso común. Tampoco se puede adoptar el dominio pleno sobre fracciones o sobre polígonos o sobre todo la superficie de tierra de uso común. No se puede. Porque esa tierra en estricto derecho es del ejido, es su patrimonio, es su razón de ser, por ese motivo. Y tampoco entran los solares, que a veces les llaman lotes, predios, terrenos, baldíos, que se ubican pues o que conforman la zona urbana, también conocida como asentamiento humano, casco urbano, el pueblo, el caserío. Esos tipos de terrenos no están sujetos, no pueden adoptar el dominio pleno, al menos no por el acta de asamblea, porque esos terrenos que conforman la zona urbana, cuando se llegan a regularizar, se le genera un título de propiedad, y de hecho el título de propiedad es precisamente adquirir el dominio pleno, ser por todas de la ley ahora sí el propietario de ese solar, de ese lote. De hecho es un juego de palabras. El dominio pleno de la parcela es que se convierte en propiedad privada. Y esta clase de solares, también algunos se regularizaron, la zona urbana, en los tiempos del Procede. Luego le siguió en los poblados rezagados de ejidos y comunidades el programa FANAR, que fue una continuación del Procede. Y actualmente está el programa RAJA, que es una continuación del Procede de FANAR.
O en su caso, CORED, ahora INSUS, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, expropia y regulariza y entrega los títulos de propiedad. Número 5 de las tierras ejidales que no pueden adoptar el dominio pleno. Las parcelas que están en conflicto. Pleito legal ante el Ministerio Público de la Fiscalía, juez penal, ante el Tribunal Agrario, ante un juez civil si derivó de algún contrato de naturaleza mercantil. Esas parcelas no pueden adoptar el dominio pleno precisamente por su situación. O las parcelas que asegura asegura quien el posesionario que le pertenece legalmente, pero no te muestra ningún documento, ningún acta de asamblea, ningún certificado, ninguna sentencia, nada. Entonces esa parcela, pues en esas condiciones no puede adoptar el dominio pleno. Y ojo ahí, también hay parcelas que están debidamente delimitadas y designadas como parcelas, pero están sin asignar. Están vacantes, nadie las reclamó. Ojo ahí, en estricto derecho, una parcela sin asignar le pertenece en propiedad al ejido, independientemente de que alguna persona física, algún ejidatario, alguna vez diga, es mía. Yo la compré, yo la vengo trabajando, a mí me la dejaron, etc. Pero esa es la pura posesión física. La posesión física es muy distinta a la propiedad. La propiedad en estricto derecho es del ejido. Y por lo tanto, el ejido sí podría tramitar el dominio pleno de esa parcela que está sin asignar porque él es el titular, el ejido. Recordemos que un ejido es una persona moral, que tiene personalidad jurídica, que existe pues ante la ley como persona moral, que tiene patrimonio propio. Y precisamente el patrimonio entre esa parcela que está sin asignar, y sobre todo si está vacante. Ese ejido pues tiene derechos y obligaciones, y dentro de su derecho está adquirir propiedad privada. Si tú te preguntas, ¿un ejido puede comprar una propiedad privada? La respuesta es sí, porque existe como persona moral. ¿Un ejido puede comprar una oficina en una ciudad? Sí. ¿Un ejido puede comprar una camioneta? Sí, es persona moral. Un ejido puede abrir una cuenta de banco. Un ejido está alta en Hacienda, para acabar rápido. Y la pregunta que genera polémica, que divide opiniones: ¿las parcelas de las comunidades indígenas que están sujetas a la ley agraria también pueden adoptar el dominio pleno? Si me escuchan en el centro del país y en el sur del país, van a decir que estoy mal, que estoy equivocado, que estoy diciendo tonterías. Pero ojo ahí, siendo respetuosos también de aquellas posturas distantes y distintas, si ustedes revisan completita la ley agraria, no hay ningún artículo que prohíba expresamente que las parcelas de las comunidades están marginadas, que se les restringe, que se les prohíbe adoptar el dominio pleno. Al contrario, el artículo 107 de la ley agraria vigente señala que las comunidades indígenas gozan de los mismos derechos que los ejidos. Entonces pareja la cosa, o todos rabones o todos coludos. No se le puede marginar, no se le puede discriminar de este derecho. Ojo, y ninguna autoridad, ni tribunal agrario, mucho menos el RAN, que es un archivo público, puede prohibir o interpretar la ley, donde hay un vacío, en perjuicio del interesado. Eso es un derecho humano. Entiendo perfectamente que es un tema, un asunto cultural, incluso que se remonta hasta la época colonial o antes de la época colonial. Es proteger, pues, la tierra de manera celosa de las comunidades, porque es ahí donde ejercen su cultura, sus usos, sus costumbres. Para algunas comunidades la tierra es sagrada, y lo digo literal. Es por eso que algunas delegaciones del RAN emiten sus memorándum, emiten sus comunicados de que las comunidades no pueden adoptar el dominio pleno. Pero sería interesante que algún comunero, alguna comunera que tenga interés en con su parcela adopte el dominio pleno, presente un amparo indirecto, y ahí obligarían al RAN a que fundamente, motive y justifique
la negativa de no darle el derecho a una parcela dentro de una comunidad a que adopte el dominio pleno. Siempre he dicho que fue un error histórico que a las comunidades las cocinaran con la misma receta o la metieran a la misma cazuela que a los ejidos, es decir, en la misma ley agraria. En serio, es un error. Un ejido es de creación relativamente reciente. Fue creado como una unidad de producción, una unidad económica. Y una comunidad trae un antecedente histórico. Tienen fines distintos, en pocas palabras. Y lo peor del caso es de que tanto a la comunidad indígena, también en tiempos recientes reconocieron a las comunidades afromexicanas, con sus usos y costumbres. Lo peor del caso es que a las comunidades indígenas, a los ejidos, les imparten justicia con un código federal de procedimientos civiles que fue creado para la propiedad privada. Imagínense lo mal que andamos. Justicia social basada en un código federal de procedimientos civiles creado para la propiedad privada. Así de rezagado andamos. Y son fines distintos, la propiedad privada y la propiedad social, definitivamente. Así que a manera de conclusiones y advertencias, lamentablemente, hasta el día de hoy, por ahí andan presumiendo que llevamos 30 y tantos años con la ley agraria, no existen lineamientos legales, jurídicos, pues, claros, completos, exactos, para el tema del dominio pleno en los ejidos, mucho menos en las comunidades como lo estoy exponiendo. Lo que provoca, y esos platos rotos los pagan los integrantes de ejidos y comunidades, provoca abusos, incluso provoca delitos, genera corrupción. Muchas delegaciones del RAN se aprovechan de estos vacíos. De la pandemia para acá, he dicho que antes el enemigo del ejidatario, del campesino, era el hacendado, el terrateniente. Ahora lo tienen ahí adentro del RAN. Incluso la página oficial de la delegación del RAN, de tantas quejas que le hago aquí y fundamentadas, bloqueó esta página de derecho agrario. Ojalá y sus funcionarios se enteren de que eso es un delito. La página del RAN, aún en las redes sociales, es página pública. No puede un particular, un funcionario público, andar bloqueando para impedir que la gente se entere de lo mal que anda, o de que sus jefes allá en Ciudad de México se enteren de lo mal que andan en las delegaciones. Esa es la queja recurrente en el RAN cuando se aborda en este grupo. Y qué mal que hayan bloqueado a este grupo que no se puede etiquetar. Al menos los administradores, por más intento que hemos hecho, no hemos podido volver a etiquetar al RAN que se ponga la letra azulita. Nos bloquearon precisamente por eso. Y pues yo ya estoy curado de espanto, lo tomé como un síntoma más de lo mal que anda el RAN. De hecho, sobre ese tema del dominio pleno, se va a impartir de nuevo otro curso que va a abordar todo, de principio a fin, de lo que se tiene que saber acerca del dominio pleno, y que ninguna ley, ningún reglamento, ningún curso lo dice. Pero que es importante, al menos para que no se los chamaqueen. Si te interesa recibir más información o inscribirte, envía un mensaje o haz una llamada al teléfono de confianza 6691-137043. Desde cualquier parte del país lo puedes tomar. Va a ser a través de Facebook, lo puedes ver desde tu celular, desde el extranjero incluso, si tienes tierras acá en México. Y ese curso pues va especialmente para los que de alguna manera tienen relación con las parcelas, titulares de parcela, los familiares o parientes legislatarios titulares de una parcela, los integrantes del comisariado, ejidal, estudiantes, abogados, gestores también, notarios, inmobiliarios, inversionistas, desarrolladores. Ese curso es para ustedes. Va a ser en vivo, va a quedar grabado. Así que yo te recomiendo, si te vas a topar con el tema del dominio pleno, toma esa clase de cursos. Es una inversión que te va a servir para toda la vida. Deja pues tus comentarios, tus anécdotas,
tus observaciones. Esos temas no están acabados. Los temas cambian cuando la corte, algún colegiado dicta algún criterio, alguna jurisprudencia de noticias aislada. También ese curso se aborda cuáles son los criterios más recientes. Y deja tus saludos, desde luego, como una especie de agradecimiento en el esfuerzo que hace acá atrás de cámara para exponer pues, los problemas modernos desde el enfoque social. Y mientras tanto nos vemos en el siguiente video.